estar callado de ser cómplice, usted que es cómplice cada éxodo de país comunista que ha mandado a millones de personas a vivir a España y a la Comunidad de Madrid huyendo de sus políticas de miseria y de hambre, no es por saberlo. Les hago responsables entonces, sí, en una región donde aplicamos tarifas para el agua, tarifas para el transporte, que son los servicios públicos más asequibles y mucho más en relación con la calidad que ofrecen a sus usuarios. Tenemos un récord de becas, desde comedor a todas las etapas educativas, ayudas a la maternidad, bonos sociales que luego disfrutan, por ejemplo, su jefa, pero sí, bonos sociales para las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes. En la región que tiene los salarios más altos, con el mercado laboral más paritario, donde más empresas se crean, más oportunidades laborales se dan. Nunca ha habido tanta gente trabajando en la Comunidad de Madrid como ahora. Así que, señoría, no diga que el problema de la vivienda es una cosa solo de Madrid, porque está en España entera. En España entera faltan médicos, en España entera faltan oportunidades para que los jóvenes se independicen. Y ustedes no hacen nada más que meter las manos en las viviendas y en los alquileres para que se hunda aún más la oferta, que es lo único que están haciendo. Y mientras tanto, eso sí, récord de asesores en Moncloa, ministerios, costes oficiales y una deuda de 10.500 millones de euros con la Comunidad de Madrid. Su modelo, sí, es Cuba. Apagones, miseria y pobreza. El infierno fiscal de su gobierno alcanza un nuevo récord. Hacienda recauda el equivalente al 38%. Buenas noches, amigos. Buenas noches y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y recuerden que si nos están viendo en estos instantes, está en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Pues tenía razón la señora Ayuso cuando dice que el modelo del socialismo del siglo XXI es Cuba. Efectivamente, desde que ha llegado Pedro Sánchez, nos hemos convertido en el país con mayor pobreza infantil de Europa, directamente. ¿Por qué? Pedro Sánchez importa pobreza y exporta nuestros talentos al extranjero. ¿Y por qué quieren pobres los socialistas? Porque sin pobres no se pueden mantener en el poder. Necesitan gente pobre para que sean dependientes de ellos. Claro, si hay gente que no depende de ellos, pues lógicamente nunca les va a votar. Esa es la realidad. Por eso vemos, amigos, como día sí y día también, siguen con su saqueo fiscal, siguen empobreciendo cada día más el país. ¿Y a cambio de qué? ¿De mejores servicios? No, no, no. A cambio de mejores mordidas, porque así es el Partido Socialista. Un Partido Socialista, amigos, que se las prometía muy felices con el juicio de las mascarillas. Un Partido Socialista que creía que la opinión pública iba a ser tan tonta que iba a equiparar el caso de la Kitchen de hace 13 años y que ya no hay responsabilidades políticas con el caso de las mascarillas, donde está la mano derecha de Pedro Sánchez, secretario de organización del Partido Socialista, el señor Ábalos, el número 2 del Partido Socialista, su hombre para todo, el señor Koldo, y el hombre de los negocios del Partido Socialista, que era el señor Aldama. O sea, se está juzgando al sanchismo, donde la responsabilidad política pues no existe. Pero ellos ya decían que ya habían limpiado, que al echar a Koldo y Ábalos del partido ya se había acabado el caso y a ellos no nos afectaba. Y que la gente se iba a olvidar. No, no. Lo que estamos viendo en este juicio, amigos, y que son efectos ya colaterales que están afectando directamente al Partido Socialista, es la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español. O sea, ya no solo estamos viendo las mordidas, la corrupción, cómo metían a enchufados a la Jessica, a la Miss Asturias, cómo luego en las empresas públicas pasa lo que pasa y pasan accidentes como Aldamuz, que no son capaces de configurar el sistema de seguridad para saber que una vía está rota. No, no. Es que la declaración de Joseba, el hermano de Koldo, diciendo que iba a Ferraz a coger sobrecitos con dinero en cash, que se lo daba una tal Celia. Y las declaraciones hoy de la señora Pano en el juzgado, diciendo que iba con bolsas llenas de dinero, más de 90.000 euros, llevó a Ferraz. Y además ratificado por el chofer que la llevó. Esto apunta directamente a la financiación ilegal del Partido Socialista. Que el dinero de las mordidas corría por los pasillos de Ferraz como Pedro por su casa, y nunca mejor dicho. Y esto es un relato, amigos, que está cogiendo todavía más fuerza. Un relato
que Pedro Sánchez, lógicamente, se ha marchado a China. No, aquí en España, lógicamente, no puede salir a la calle, se ha marchado a China a hacer negocios o a darle explicaciones a su amo, a Xi Jinping. Por cierto, todavía, y luego lo hablaremos, todavía no ha dado explicaciones del último viaje que hizo a China, ni los acuerdos que se tienen con China. No, todo esto lo tiene tapado este hombre. Pues atención que Pedro Sánchez, amigos, este juicio se le está yendo de las manos. No solo jurídicamente, que está saliendo de todo. O sea, cómo se daba puestecitos a pilinguis, que teníamos que pagar todos los españoles, cómo se financiaba presuntamente ilegalmente el Partido Socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tiene una extensión muy grave para el Partido Socialista, que se ve cada día más impotente para poder controlar esta situación. Si a todo esto, además, le vamos añadiendo la información que sacó Vox Populi ayer, en exclusiva, que decía que Koldo está proponiendo o está pensando llegar a hacer un pacto con la Fiscalía que puede ser demoledor para Pedro Sánchez Pérez Castejón, podríamos decir, amigos, que este puede ser la madre de todos los juicios, el juicio que dé el golpe final al Partido Socialista y al sanchismo. ¿Por qué decimos que puede ser un juicio donde el sanchismo salga directamente defenestrado? Pues por una sencilla razón. Porque se están saliendo pruebas muy contundentes de la financiación ilegal del Partido Socialista. Financiación ilegal del Partido Socialista que conecta directamente con los papeles que dio Aldama sobre el famoso acuerdo de Barajas entre Delcy Ábalos y Aldama, en el cual se negociaron los cupos del petróleo, los derechos de 6 millones de barriles de petróleo para financiar el Partido Socialista y la Internacional Socialista. Y en toda esta trama que estamos hablando, que es cada vez más grande, no solo hablamos de la trama de las mascarillas, donde medio Partido Socialista y medio gobierno está implicado. Muchos de ellos no están ahí en el banquillo. El señor Marlaska compró mascarillas de la trama. No sé por qué no se le ha investigado. La señora Armengol tendría que estar en ese banquillo porque compró mascarillas de la trama. Compró mascarillas a sabiendas que eran mascarillas fraudulentas de la trama la señora Armengol, y que no esté sentada en el banquillo es una vergüenza. Y el señor Torres, en un informe de la UCO, llegó a decir a Koldo y a Aldama que si no se les daba los contratos a la empresa fraudulenta del Partido Socialista, le hacía saltar por los aires al funcionario. Y que este señor no esté en el banquillo, amigos, clama al cielo. Pero es que España es una pseudodemocracia. Y aunque este juicio puede ser un juicio que acabe con el sanchismo, todavía, amigos, no somos capaces de ir con todo para limpiar este país. Y seguimos con lo que ha dicho Koldo. Atención, lo que ha dicho Koldo, lo que propone Koldo, lo que se está pensando Koldo, ese famoso acuerdo con la Fiscalía. Hay que recordar algo muy importante. Koldo sabe todo del Partido Socialista. Lo vamos a repetir. Sabe absolutamente todo. Y no solo que sepa todo, sino que además lo tiene grabado. Koldo puede llegar a ser condenado a 19 años de cárcel. 19 años de cárcel, amigos, que se acabaría prácticamente su vida en la cárcel. Saldría con 80 años o más, directamente de la cárcel. En definitiva, amigos, la situación es muy complicada para él. Pero es que hay que recordar que Koldo se une en todo este proceso de financiación ilegal del Partido Socialista de una forma muy clara. Porque cuando echan de la banda a Aldama, Sánchez le manda a Koldo a ir a negociar con Delcy Rodríguez. Y es a partir de ahí, de que Koldo negocia con Delcy Rodríguez, cuando Sánchez pone al frente de todas las operaciones entre Venezuela y el Partido Socialista y Moncloa al señor Rodríguez Zapatero.
como la persona con la cual hay que hacer todas las gestiones del famoso acuerdo de los cupos de petróleo y, lógicamente, amigos, esto, si Koldo lo ratifica, sería un empuje muy grande a la situación ya muy grave que tiene el Partido Socialista, que en estos momentos, amigos, ya no sabe por dónde salir, porque se le está yendo de las manos. Cualquiera que vea el juicio, sea socialista o no, amigos, ves que esto es un escándalo sin precedentes. Vamos a escuchar lo que ha pasado hoy, en este juicio, donde la señora Pano, su chofer, pues han declarado abiertamente que iban con bolsas llenas de dinero a entregárselas a Ferraz. Y Sánchez todavía, amigos, es capaz de decir que no hay ni un céntimo que sea irregular. Escuchen el siguiente vídeo. Carmen Pano ha ratificado en el Tribunal Supremo que el empresario Víctor de Aldama le pidió llevar 90.000 euros a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz, una cantidad que cree que guardaba relación con la petición de la licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel. La primera vez en un taxi y la segunda vez fui acompañada de Álvaro Gallego. Bien, y llevó 45.000 cada vez. Sí. ¿A quién se lo entregó? Me estaban esperando nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta, y me dijo... y se lo di. Además, ha señalado que el presunto conseguidor le transmitió que José Luis Ábalos quería una casa por intermediar en la licencia y por ello el empresario Claudio Rivas, dueño de Villafuel, decidió comprar un chalet en la Alcaidesa, en Cádiz, para que lo disfrutara el entonces ministro de Transportes. El señor Víctor de Aldama dice que el tema de la operadora se va a conseguir y que el señor ministro quería una casa. Por su parte, la hija de Pano, Leonor González, ha asegurado en su declaración que tanto Aldama como Koldo García recibieron 500.000 euros de Javier Hidalgo, ex CEO de Air Europa, como ya había manifestado en entrevistas con medios de comunicación. Y usted manifestó que Víctor le había contado a usted que en casa del señor Hidalgo se habían entregado 500.000 euros a Aldama y a Koldo. ¿Fueron los dos? Los dos, ¿Usted correcto. ratifica esto? Lo ratifico. Y por su parte, Álvaro Gallego, el hombre que hizo de chofer de Carmen Pano cuando la empresaria dice que llevó esos 90.000 euros en metálico a Ferraz, ha afirmado que él mismo vio la bolsa con los tacos de billetes. Y se veía que había dinero porque la bolsa de marrón está abierta, entonces la otra se transparenta y había tacos de billetes. Durante su declaración como testigo, Gallego ha ubicado ese desplazamiento a finales de 2020 y ha indicado que antes de dirigirse a Ferraz pasaron por unas oficinas de Víctor de Aldama, presunto conseguidor y tercer acusado en el juicio junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García. Pues amigos, ahí tienen el resumen de lo que ha pasado hoy. La verdad que este juicio está viendo en Canal muchos otros juicios, sobre todo, lo vamos a repetir, el de la financiación ilegal del Partido Socialista, que va a ser el juicio, amigos, que remate al sanchismo. Porque ahí no es un juicio ni al número 2 de Sánchez, ni a la mano derecha de Sánchez, no, es un juicio al Partido Socialista como organización criminal. Pero mientras tanto, el Partido Socialista, ¿qué es lo que dice? Pues que lo que dice, pues nada, que ellos son los paladines contra la corrupción, amigos. Es que esta gente no sabe lo que es la vergüenza ni lo conoce. Y si tienen que mentir y repetir una mentira 1000 veces, lo hacen. Han sido capaces de cambiar el relato de la Dana. Han intentado engañarnos con la masacre de Adamuz. Bueno, cambiaron el relato y lo dieron la vuelta como un calcetín con el 11M, cuando todo el mundo sabe quién está detrás del 11M y quién se benefició del 11M. Y ahora, amigos, que pactan con terroristas comunistas, dice que son los progresistas y llaman a los otros ultraderecha y fascistas. Pues ahora ellos quieren vendernos de que han actuado con una rapidez tremenda contra la corrupción, cuando tienen medio PSOE imputado o en la cárcel, tiene Sánchez a su mujer imputada con 5 delitos, a su hermano, tienen a los 2 secretarios de organización, al fiscal general condenado, y tienen el cuajo de decir que son los paladines
que luchan contra la corrupción. Escuchen. Descubrimos nada nuevo, el Partido Socialista lo tiene muy claro, no a la corrupción, y actuamos desde el minuto cero para contravenir, para atacar esa corrupción. Lo hemos dicho, el Partido Socialista, el dinero en efectivo sale de las cuentas corrientes del Partido Socialista, hemos colaborado con la justicia y aquí, por mucho que haya quien busque empatar el partido, hay una clara diferencia y los españoles también lo pueden ver. El Partido Socialista actúa, el Partido Socialista expulsa, el Partido Socialista colabora con la justicia, mientras que el Partido Popular creo que no puede decir lo mismo. Ninguno de los imputados que están en el banquillo ahora en el juicio es militante del Partido Socialista. Yo creo que en el caso de la... Bueno, esto ya, amigos, es un insulto a la inteligencia. Dicen, no, juegan a empatar, no. Si es que ustedes son los campeones de la corrupción. Si es que ya, cuando llegaron con la moción de censura, ya llegaron robando, con una ansia de robar que nunca se ha visto. Y que digan que ustedes echan a todo el mundo que esté relacionado con la corrupción, pero oiga, que van a imputar a su partido como organización jurídica, le van a condenar a su partido por ser una organización criminal. ¿Pero de qué película me están hablando? ¿De que ellos actúan? Si el dinero negro corría por todos los pasillos de Ferraz, si iba la señora Pano con bolsas de dinero a entregarlos a Ferraz, si el hermano de Coldo recibía sobres, si se han visto los sobres, cómo se pagaban los sobres, con sobres presuntamente de las mordidas, si se han reunido con una narcotraficante en Barajas para negociar los derechos de 6 millones de barriles de petróleo para financiar presuntamente el Partido Socialista y la Internacional Socialista. ¿Pero de qué película me están hablando estos señores que no sé de qué cloaca los han sacado, amigos? Es que es de aurora boreal escucharlos a estos señores día tras día diciendo sandeces. Y que algunos quieren empatar. No, si es que ustedes ganan por goleada, porque son el partido más corrupto de Europa. El partido más corrupto de Europa, con conexiones con narcotraficantes como la narcodictadura de Venezuela y con terroristas como lo de Hezbollah, Hamas, Irán y dictaduras comunistas como las de China. Si es que son ustedes lo peor, que los que se están juzgando ahora no son socialistas. Oiga, que era el ministro de Transportes del Partido Socialista, que era el que dirigió la moción de censura, que era el número 2, el número 2 de Pedro Sánchez, el secretario de organización, el que organizaba las mordidas, el que organizaba los pagos en B dentro del Partido Socialista, el que se reunió con Delcy Rodríguez en Barajas por orden de Pedro Sánchez. Pero es que esto ya, una cosa es hacer política y otra es la indignidad. Y que los españoles que lo sepan, pues claro que lo saben los españoles, que ya saben de qué calaña ustedes están hechos, de la peor calaña posible. Y es que, señora, usted puede dormir después de de pertenecer a lo que le denominan en los juzgados una organización criminal. ¿Usted puede dormir? ¿Usted no tiene pesadillas? ¿No tiene problemas de conciencia? ¿O es que directamente no tiene conciencia para decir estas cosas? Y es que, amigos, hoy ha ido el presunto testaferro de Zapatero al Senado a declarar. Este hombre, bueno, pues ha dado el silencio por callada, pero ha dado una respuesta que yo creo que es fundamental. Cuando le pilla la policía, que por cierto, les estaba ya vigilando la policía a él y a Zapatero y la relación que tenían con la aerolínea. Cuando le pilla la policía y ve la policía que este señor solo tiene un cliente, ese cliente le paga una prima extra por un contrato que tenían del rescate de Europa. Y esa prima extra que le pagan a él, al presunto testaferro, es exactamente lo que luego él paga a las hijas de Zapatero y a Zapatero. Amigos, eso se llama en mi pueblo, presuntamente una empresa pantalla.
Y a este señor presuntamente se le llama testaferro. Y lo que demuestra, y yo no entiendo cómo todavía Zapatero no está detenido, aunque ya dicen que el juez Calamita pues va a imputarle en breve, lo que demuestra es que cuando se crea una empresa con un solo cliente y 2 proveedores, esa empresa, amigos, está acudiendo al verdadero jefe de la misma, que era Zapatero, el que tiene una relación directa con Pedro Sánchez, el que según Koldo, Ábalos, Aldama, el hijo del Koldo, de Aldama, perdón, de Ábalos, han confesado de que Zapatero presionó de una forma brutal para el rescate de Europa. Y el que Aldama dice que recibió además 10 millones de euros por Panamá. ¿Por qué se rescata la aerolínea cuando todos los informes eran negativos? Cuando en la SEPI decían que era imposible hacer ese rescate y de golpe y porrazo, por orden de presuntamente de Zapatero y cumpliendo seguramente los acuerdos de la reunión entre de Delsi en Barajas, se rescata una aerolínea que era básica no para España sino para Venezuela? Pues hombre, blanco y en botella, señores y señoras. Y lo mejor de todo es que lo que yo les estoy explicando ahora mismo lo ha rectificado, lo acaba de rectificar en el Senado el presunto testaferro de Zapatero. Cuando el senador del Partido Popular le hace esta explicación y le confirma que la empresa que tienen es una empresa pantalla para pagar la comisión a Zapatero. Vean las imágenes, amigos, porque son demoledoras. Escúchenlo. Pero veamos. Según lo que han publicado medios de comunicación, la UDEF, no yo, ha concluido que Zapatero y sus hijas fueron las 2 únicas relaciones económicas de análisis relevante. No existen otros clientes ni proveedores, no genera ingresos de terceros y todo el dinero procedente de Plus Ultra termina en la familia Zapatero. ¿Es cierto o falso, señor Martínez? Míreme. Sí, es verdad, ¿verdad? Se lo agradezco. Pues amigos, es que una imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí lo hemos visto claramente, cómo le relata una empresa con un cliente y 2 proveedores. En mi pueblo es una empresa pantalla para hacer los pagos a una tercera persona de una operación presuntamente ilegal y fuera de la ley. Y amigos, esto está más claro que el agua. Y como siempre les digo, hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder. Van a seguir las negociaciones, ojo, entre Estados Unidos e Irán. Ese alto fuego parece que se puede estabilizar, pero atención, atención, que si Irán tiene una postura pues muy radical, pues Estados Unidos no tendría más remedio que hacer ese ataque definitivo y tomar el estrecho de Hormuz. Lo vamos a ver luego con el embajador Aristegui y sobre todo con ese informe que ha hecho que, atención, esta guerra puede tener consecuencias mundiales. Mundiales en el sentido de que si la OTAN sigue teniendo esa actitud con los Estados Unidos de América, podría salirse Estados Unidos de la Organización del Atlántico Norte. Y también esta noticia que nos dice que Israel va a parar los ataques en el Líbano, va a ayudar al proceso del alto el fuego y ha dicho que va a negociar con el Líbano para acabar con los terroristas de Hezbollah, terroristas financiados directamente por Irán y amigos del gobierno de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Ya saben ustedes, los terroristas de Oriente Medio hacen homenajes, tienen a Pedro Sánchez en una foto como si fuera su Mahoma particular. Y como siempre les digo, me quieren acompañar en esta lucha contra el eje del mal, pues con nosotros vamos a tener a los mejores. Con nosotros va a estar Javier Pérez Roldán, también el señor de los riscos, Carlos García Danero,
Alex Navaja y el embajador Gustavo de Arestigui en un programa que no se lo pueden perder, amigos, que no se lo pueden perder. Y recordarles que nos pueden ver en la TDT, también nos pueden ver en la plataforma Digi, en LG Channel, canal 992. Si usted tiene un televisor inteligente de LG, nos puede ver en LG Channel, canal 992. También nos puede ver en la red social de YouTube. Está aquí, como siempre, a Mari Carmen, un fuerte abrazo, y a todos sus guerreros de luz. Y vamos a empezar porque, amigos, lo que está pasando en España es bastante complicado a veces de seguir. En estos instantes tenemos un gobierno fuera de la ley, en todos los sentidos. Ha secuestrado el Parlamento, ha secuestrado a la opinión pública tomando el control de los medios de comunicación, ya sean públicos o privados, mediante el billete de los impuestos de todos los españoles. Y además, no solo que haya secuestrado el Parlamento, que esté fuera de la ley sin presentar presupuestos, que sea un gobierno que ha pactado con la basura política de Europa, sino que además es un gobierno títere de países muy peligrosos. En su momento de la narcodictadura de Venezuela, su relación con el narco de Venezuela es evidente, con Zapatero como gran mediador, y ahora toca China. Y en medio de la situación geoestratégica que estamos viviendo, Pedro Sánchez de nuevo se va a China. Y la pregunta del millón es: ¿por qué Pedro Sánchez de nuevo se va a China? ¿Qué negocios tiene Pedro Sánchez en China? ¿O son los negocios del señor Rodríguez Zapatero, que está involucrando directamente a España y al propio, en su momento, a la propia majestad, el rey, para que Zapatero con su lobby chino hagan negocios, y no solo hagan negocios ellos, sino España cambie de postura geoestratégica y pase de ser un aliado occidental a convertirse en la cabeza del puente del comunismo chino en Europa? Fíjese cómo van las cosas con estos tipos. No solo utilizan a España, que la ponen en peligro y en una situación internacional insostenible, sino que además hacen negocios con los intereses internacionales de España para llenarse los bolsillos. Esa es la situación que estamos viviendo en este instante. Y el tipo se va a China encima con la mujer, y que está imputada, que es una tipa también fuera de la ley, que no va, le llama al juez y ella no va. Esto, amigos, es un país ya de chichinabo, en todos los sentidos. Pero Pedro Sánchez, que es ahora mismo un aguijón del eje chino-Teherán-Rusia, en medio de Europa, que se ha convertido en el portavoz, en el gran defensor de los terroristas internacionales, ¿para qué ha ido a China? ¿Por qué está haciendo tantos viajes a China y de forma tan recurrente? A día de hoy no ha dado explicaciones del último viaje y cómo no se vio con el presidente chino. ¿Y ahora por qué? No solo Sánchez nos ha metido a Huawei, a controlar nuestras comunicaciones, a controlar las grabaciones de la policía, de los juicios, a poner en peligro la seguridad de España con respecto a Occidente. Estados Unidos ha roto prácticamente los comunicados o las relaciones de seguridad con España. Y Europa está indignada con la relación de sumisión de España con China. Y es que, amigo, China es una dictadura comunista muy peligrosa, que está convirtiendo directamente a España en una colonia. Los chinos son como las termitas, cogen el tronco y lo dejan vacío. Lo hemos visto, por ejemplo, en África, cuando se le acababa la concesión de 30 años de una mina, en vez de cedérsela al gobierno de turno,
directamente destruían la mina. O cuando se le da una concesión de alguna gran obra pública, traen todos los trabajadores de China. No dejan nada, nada para el país. Y aquí lo que tenemos que ver ya el posicionamiento de España con China, hasta qué punto llega. Por supuesto que hay que llevarse bien con el gobierno chino, pero no al punto de ser un apéndice de una dictadura comunista. Hemos cambiado a los Estados Unidos de América por los chinos comunistas y estamos poniendo a España en una situación imposible, señores y señoras. Una situación imposible que va a tener consecuencias muy graves internacionales. Estamos aislados internacionalmente. Y dentro de poco veremos cómo los Estados Unidos van a lanzar una bomba, y no digo una bomba literalmente, pero una bomba que va a sentar a España como cuerno que va. No solo comercial, sino incluso con la retirada de las bases o incluso con el apoyo a Marruecos a una posible marcha verde a Ceuta y Melilla. ¿Y todo esto gracias a quién? Al energúmeno que habita la Moncloa. A ese personaje que pone por encima su cartera y los intereses de negocios de su jefe Zapatero, de su mujer y de los 4 amiguetes, los intereses siempre de negocios por encima de los ciudadanos. En definitiva, amigos, un momento amargo, un momento difícil y España cada día más fuera de sí, con un presidente, amigos, corrupto donde los haya, que nos pone el lado del comunismo chino y nos aleja de las democracias occidentales. Y recuerden que no nos engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar con esta noticia que dice el grave error de Sánchez con el juicio a Koldo y Ábalos, un cálculo erróneo de las consecuencias. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Carlos García Danero. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Don Carlos, el señor Sánchez decía que esto ya estaba amortizado. De hecho, los socialistas salen, bueno, nosotros es que ya hemos echado a Koldo, a Ábalos del partido y ya no tenemos ninguna responsabilidad de todo esto. Pero claro, estas personas eran los chicos del PUYO, del señor Sánchez, era la mano, uno del número 2 del señor Sánchez y el otro la mano derecha, y estamos viendo un juicio donde, bueno, aparte de cómo se enchufaba a pilinguis, de cómo se llevaba el dinero en bolsas a la sede del Partido Socialista, con 2 hechos muy determinantes, no solo la de la señora Pano, luego la de la bolsa, sino la declaración de Joseba, diciendo que iba a recoger sobres de dinero. Esto está cogiendo una deriva incluso hacia el juicio de la financiación ilegal del Partido Socialista, ¿no? Bueno, es que además estamos cosas que se habían publicado, que se habían dicho, etcétera, pero claro, ahora ya estamos en sede judicial. O sea, ahora ya están ya están hablando, diciendo la verdad, porque tienen la obligación de decir la verdad, los como testigos están diciendo cosas muy concretas, como decías, lo de el dinero en la sede, etcétera. Bueno, cosas que ya cuando se publicaron hubiera caído cualquier gobierno decente en cualquier sitio, ¿no? Hubieran dimitido y se hubieran convocado elecciones, y aquí ya con el juicio en marcha, pues Sánchez una vez más, desde luego, pretende pues eso, hacerse líder internacional y pasar, que esto pase largo, pero es evidente cómo le afecta. Hombre, Sánchez, el chollo que tiene es que como todos sus socios prefieren que siga Sánchez a que haya un gobierno alternativo, pues eso es lo que le salva. Si no, lógicamente Sánchez estaría dimitido hace mucho tiempo, se habrían convocado elecciones y desde luego ya veremos cómo acaba esto, porque cosas que se están sabiendo, que algunas que son novedosas, ¿no? Y yo creo que importante, pero se están diciendo en sede judicial. Bueno, se están viendo cosas en sede judicial brutales, porque claro,
la declaración de Joseba diciendo de que le daban sobres de dinero, que nadie ha justificado dónde salía ese dinero. Porque ahora dicen que todos los dinero salían de cuentas bancarias. Oiga, no, justifique usted de dónde venía ese dinero, esos pagos a Joseba. Bueno, él recibiendo los sobres, la otra persona llevando bolsas con dinero. Aldama en su día dijo que había entregado hasta 4 millones de euros, etcétera. O sea que bueno, yo creo que tiene unas derivadas, aparte de las mascarillas, que en teoría el juicio es por las mascarillas. Yo creo que va a tener unas derivadas que estamos viendo cosas que, vuelvo a insistir, ¿no? En cualquier caso, pues lógicamente el Partido Socialista, el presidente del gobierno tenía que... Porque además estamos hablando de que el que está en el banquillo era el número 2 del Partido Socialista, el brazo derecho de Sánchez, con el que hizo todo el recorrido en el Peyote, el que salió a hablar en la moción de censura, el que consiguió los avales, el que... Todo. O sea, es que era todo. Y ahora Sánchez dijo aquello de que casi no lo conocía, ¿no? Que bueno, que poco más o menos, que bueno, habían coincidido políticamente, pero poco más, lo cual es una barbaridad. Y es que es al que se le está juzgando, por lo cual yo creo que todos tenemos muy claro que Sánchez, lógicamente, sabía mucho más o sabe mucho más de lo que él dice que sabe, eso es evidente. Claro, aquí estamos viendo al señor Koldo, al señor Ábalos, al señor Aldama en el banquillo, pero aquí faltan gente en el banquillo. Ábalos siempre avalaba, ¿por qué no se investigó al señor Marlaska, que también compró mascarillas de esta empresa? Luego hemos visto a la señora Francina Armengol, que también compra mascarillas a todas luces, fueron falsas, de hecho quedaron almacenadas y no se utilizaron. Y luego vemos al señor Torres, que no solo compra a esta empresa productos fraudulentos, sino que incluso amenaza al funcionario como diciendo, si esto no sale te salto por los aires. Queda un poco cojo, ¿no? Porque al final esto no es un juicio de mascarillas sobre 3 personas, es sobre el propio gobierno de Sánchez. No, eso es evidente. Pero bueno, yo creo que en el tema de otras personas que pueden estar afectadas y que... Yo creo que el tiempo al final pondrá a cada uno en su sitio. Es decir, que también es verdad que cuando nos metemos en temas judiciales, pues siempre se dice, ¿no? Que algo de paciencia hay que tener, porque el ritmo que llevan es diferente al que nos gustaría o al que lleva la propia información periodística, ¿no? Pero porque también hay cosas de las que se han sacado o se han pagado, parece ser que se han pagado mordidas en cosas que Ábalos no tenía la capacidad de hacerlo, por lo cual han tenido que participar otras personas que eran los que dependían directamente esa responsabilidad, ¿no? Y eso yo creo que también se acabará saliendo, ¿no? Como es el tema de hidrocarburos, etcétera, porque aquí, claro, Ábalos al final era el ministro de lo que era, pero no de otras cosas de que también han sido o se han podido ver beneficiada a la gente, y por lo tanto yo creo que en ese sentido pues es cuestión de que vayan pasando los días con este juicio y con otras investigaciones policiales que siguen en marcha, ¿no? Y ahí hay varios casos, está la Audiencia Nacional y otros casos, etcétera, está el de la financiación del partido, o sea que hombre, todos nos gustaría que corriera más esto, pero bueno, yo creo que poco a poco se acabará sabiendo todo. De todas formas, cualquier motivo mínimo de estos sería suficiente para que el gobierno hubiera caído hace muchísimo tiempo, eso es evidente. Efectivamente, bueno, y este caso, el Tribunal Supremo ha ido bastante rápido para lo que es la justicia española. Pero decía la señora Ayuso de que no les dejaban comprar mascarillas cuando desde el mismo centro de poder del gobierno habían creado una trama de mascarillas para ellos llevarse el dinero. Y luego hay otro señor que ha salido también de puntillas, que es el señor Illa, porque este señor hizo contratos multimillonarios de más de 2.000 millones de euros, donde contrataba a empresas que se dedicaban a la exportación de alcohol, y empresas de su pueblo, y además con personajes chinos, con ciudadanos chinos. Sí, yo creo que con el tema, bueno, acuérdate que se hizo como se dijo, no, hay que centralizarlo todo, etcétera, porque en aquel momento de desesperación hubo muchas personas y gente de buena voluntad que con los años han ido contando historias, ¿no? Empresarios que tenían una relación directa con China por su trabajo habitual y que podían traer mascarillas y además, bueno, a precios razonables porque eran la relación que tenían con empresas chinas con las que trabajan habitualmente en otros temas,
y que decían, pero si el gobierno de España no nos dejaba hacerlo. Y eso todos hemos conocido casos de personas que te han contado la historia que tú decías, pero ¿cómo puede ser esto? Pero claro, luego con el tiempo pues vas viendo lo que había detrás de todo esto, ¿no? Que era el negocio, que eso es lo triste, porque al final en unos tiempos complicadísimos para la gente, ya ni hablar de toda la gente que murió, pero sobre todo que eran unos tiempos muy complicados, y en tiempos complicados pues aprovechar para hacer negocio y para ser un delincuente, pues yo creo que es una auténtica barbaridad, desde luego. Pues, pero espero que todo el mundo pague, todo el que tenga que pagar, espero que acabe pagando. Esperemos que sí, esperemos que termine esto ya de una vez. Don Carlos García Danero, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Reciba un gran abrazo. Muchas gracias, igualmente. Gracias a usted. Y vamos a continuar presentando a nuestros invitados. Con nosotros el señor Javier Pérez Roldán. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues bien cansado ya a final de semana. Bueno, ¿forman parte ustedes de las acusaciones en el caso Mascarillas? Exacto, sí. Vamos a ver, yo no estoy yendo al Tribunal Supremo, sino mi compañera Nuna Lozano, pero sí que formamos parte de las acusaciones populares, que estamos aquí, en este caso, unificadas. El que lleva la defensa unificada es Alberto Durán. Pero sí que estamos presentes, Actovir está presente todos los días, y bueno, porque hay que valorar, hay que preparar preguntas. Bueno, y que estos primeros días yo creo que ha sido, por un lado, apasionante, pero yo creo que hay dos cosas brutales, que es cuando Joseba Aguirre, me parece que es... Joseba, exacto, el hermano de Koldo. De Koldo, dice que va a recoger los sobres con dinero, y luego hay la declaración de la señora Pano, que dice que va con bolsas de dinero a Ferraz, y luego la declaración de la mujer de Aldama, cuando dice que recogen 500.000 euros del rescate de Air Europa. Sí, de la que era novia de la hija de Carmen Pano, de Leonor. En efecto, vamos a ver, esta es la semana de las bolsas y los sobres. Y de hecho es la semana donde el PSOE ha cambiado de nombre. Ahora es el PSOBRE. Porque ha quedado ya claro, bueno, ya ha aparecido el tema de los sobres, ya apareció en el Juzgado Central de Instrucción número 5, en hidrocarburos. Bueno, pues ya apareció ahí el tema de las bolsas, las Carmen Pano ya declararon, pero cada vez que declaran, bueno, pues van aportando, se sienten como más sueltas y van aportando más datos. Y, por ejemplo, pues ahora ha vuelto a salir a flote el dinero que se cobró presuntamente por no es presunto, por el rescate de Air Europa. Pues con nosotros también el señor de los Riscos. Buenas noches, don... ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Cómo está usted, don Jesús? Pues un placer tenerle aquí de nuevo. Muy bien, pues encantado de que me reciban ustedes. Bueno, estamos viendo, yo creo que un auténtico espectáculo, ¿no? Sí, bueno, esto, todo el espectáculo que estamos viendo en el Tribunal Supremo, pues bueno, pues hay que dejar, y cuando termine, pues o sea, que se aplique la ley, pero con todo su peso, y ya está. Y luego ya veremos, o sea, porque, claro, como usted bien decía hace un momento, dice, nadie se cree que uno va en un coche, o sea, van una serie de personas. Entonces el que conduce se va a la gasolinera a comprarse un café y se ponen a hablar de lo que tiene, y cuando vuelve esa persona se ponen a hablar de otra cosa. No, mire, o sea, aquí todo el mundo es seguro que está al corriente de todo, porque desde luego, o sea, no es creíble. Y todas estas cosas que están pasando, pues es un producto de la degradación institucional que estamos viviendo desde hace muchos años. Un error que hay en la política española, y o sea, que lo ha asumido tanto la izquierda como la derecha, ha sido asumir que por ser moderno uno dice primarias en los partidos. No, esto es tontería, porque con esas cosas lo que nos estamos encontrando es que al final este tipo de personas están ahí y están en las instituciones y van a seguir estando. Entonces algo habrá que hacer, porque no podemos ya no tenemos a los mediocres, tenemos a los peores en las instituciones, y algo habrá que hacer. Es decir, si uno revisa 50 años atrás, es que había una voluntad de hacer las cosas de una manera, y estaban los mejores para construir un país, los mejores. Y hoy en día lo que tenemos es una vergüenza, vamos. Es una banda directamente. Es una banda. Vamos a continuar. Dice, Pano mantiene que llevó 90.000 euros a Ferraz y señala a Aldama en el Supremo. Vamos a escuchar el vídeo del señor Pano. El señor Víctor de Aldama dice que el tema de la operadora
se va a conseguir y que el señor ministro quería una casa. Pero vamos a explicar esto un poco mejor. O sea, Claudio Rivas se reúne con Víctor de Aldama y con usted. Sí. Supongo en más de una ocasión. Sí. ¿Qué aportaba? Ha hablado usted de los contactos, de las relaciones que tenía Víctor de Aldama. Sí. ¿Qué relaciones eran estas? Víctor Aldama dijo que tenía contacto directo con el gobierno, con miembros del gobierno. ¿Y en concreto con miembros del Ministerio de sí, en concreto dijo con el señor Ábalos. Señor Ábalos. Le encomendó en esa reunión que usted presenciara don Claudio Rivas a don Víctor de Aldama alguna gestión en relación con algún deseo suyo de conseguir una licencia de hidrocarburos. Sí, el señor Claudio Rivas le dijo que lo que él quería era una licencia de hidrocarburos. Bien, y finalmente me refiero a unos pagos que usted también ha declarado ya, que se realizaron en la sede del Partido Socialista. Sí. ¿Cuántos pagos se hizo? Se hicieron 2 pagos de 45.000 cada uno. Bien, ¿cómo acudió usted a la sede del Partido Socialista en cada uno de esos pagos? ¿Perdón? ¿Cómo acudió usted a la sede del Partido Socialista en cada uno de esos La pagos? primera vez en un taxi y la segunda vez fui acompañada de Álvaro Guerrero. Bien, y llevó 45.000 cada vez. Sí. ¿A quién se lo entregó? Me estaban esperando nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta, y ya me dijo... Pues aquí salen dos cosas, señor Pérez Roldán. Sale por un lado que le dan un chalet al señor Ábalos por el rescate de Europa. ¿Vale? O sea, empieza ya a salir mucho. Los 500.000 euros, un chalet... por lo tanto, quiere decir que si le regalaron esto es porque influyeron en el rescate. ¿Vale? Y ahora salen también los famosos panos. Entonces, todo esto, este juicio, como usted dice, está dando mucho de sí, porque está dando muchas pistas también para otros juicios. Claro, aquí lo que hay es una interconexión, por lo siguiente, el juicio que está teniendo lugar ahora en el Tribunal Supremo es consecuencia, es una pieza separada del juicio de la mascarilla, bueno, la instrucción que se estaba desarrollando de las mascarillas en el juzgado de instrucción, central de instrucción número 2. ¿Qué pasó? Que en el momento en que hubo que investigar a Ábalos, como Ábalos era aforado, pasó al Supremo. Bien, pero claro, las mascarillas están relacionadas, como ha dicho, con la licencia. ¿Esa licencia de qué es? De hidrocarburos. ¿Dónde se está conociendo hidrocarburos? En el juzgado central de instrucción número 2. Ahí Atuil lleva pues, la acusación unificada. Entonces Pano ha declarado en el 2, en el central de instrucción número 2, en el central de instrucción número 5 y en el Supremo. Y ha declarado varias veces en estos 3 tribunales. Y claro, su declaración pues cada vez es más contundente porque al principio era una simple declaración, pero luego han ido apareciendo pruebas. Luego declaró Álvaro Gallego, que también declaró en este procedimiento, ha declarado ahora ante el Supremo, pero también declaró en hidrocarburos, y dijo, sí, en efecto, yo la llevé en coche y yo vi la bolsa. Porque la bolsa... Vamos a escucharlo. Claro. Precisamente el chofer de Carmen Pano en el Supremo dice, vi tacos de billetes en bolsas entregadas a Ferraz. Vamos a escucharlo. Pero cuéntenos cómo fue lo de los pagos. El dinero, son 90.000 euros. De que es dinero procedente de los tejemanejas de Villafuel para conseguir la licencia. Si me permiten. O sea, todo era por la licencia de los hidrocarburos. Sí, era para la licencia de los hidrocarburos. Pero esto lo ha desmentido Aldama. Aldama decía que era Carmen Pano quien le daba el dinero a él. Así era, sí. Carmen Pano le daba el dinero a Víctor para obtener la licencia. Pero entonces, ¿por qué 1.000 euros? Sí, pues, sí. Pero entonces, ¿por qué pasabais por el despacho de Aldama? Es que pierdo el tren, me tengo que ir, ¿eh? Me estáis aquí. Sí, le entiendo, pero es que esto es muy importante. Ya, pues si ya venís ahí cuando lo digan. Vale, o sea, entonces, usted acompañaba a Carmen Pano al despacho de Aldama y es ahí donde se recoge el dinero. Sí, lo recoge ahí y lo lleva a Ferraz. Entonces, ¿quién le manda a Ahí tenemos la señorita de Televisión Española intentando manipular. Claro. Carla, se llama Carla. Carla intentando manipular al pobre chofer, ¿no? Pero... Claro, bueno, que sirvió de chofer.
Que no es chofer de profesión. Que dice que vio los billetes de la señora Pano como los entregaba. Exacto, es verdad que aquí hay varias versiones. Por una parte, hubo una primera versión en un procedimiento que lo que venían a decir es que ese dinero no tenía nada que ver con la trama de hidrocarburos ni con la licencia de Villafuel, sino que tenía relación con unas deudas de los restaurantes que tenía Aldama en las Tres Torres con otro socio. Bien, después apareció la versión que sí que tenía que ver con Villafuel. Lo que se ha mantenido constante en todas las declaraciones es que es un dinero que eran 90.000 euros en 2 entregas y que se entregó en Ferraz. Eso ha quedado contundentemente claro en todas las declaraciones. Luego, si el motivo fue como pago por la obtención o por los intentos de obtención de licencia de Villafuel, si fue por otros motivos, eso todavía, bueno, pues hay que seguir investigando. Y eso está investigando ahora el Juzgado Central de Instrucción número 2, que ha abierto una pieza separada, porque claro, el Supremo, cuando se lleva del tema de mascarillas, como está imputado Ábalos, se lo lleva a la instrucción, solamente de Ábalos, Koldo y Aldama en referencia a unos cuantos hechos, que es lo que se está juzgando ahora, pero después Ábalos, como renuncia a su acta de diputado, lo que es la financiación ilegal del PSOE, vuelve al número 2, que abre una pieza separada y secreta. Entonces, claro, esto es un enjambre de procedimientos que incluso los que estamos ahí personados en los procedimientos, llega un momento en que necesitas un pizarrón más grande que esto para establecer todos los nexos, los flujos de caja, ¿sabes? ¿No? Lo que sale, lo que entra, quién lo lleva, es un auténtico galimatías, es como un puzzle. Pues vamos a continuar porque González dice, atención, que Aldama... que dice que tanto Aldama como Koldo recibieron 500.000 euros de Javier Hidalgo. O sea, si era complicado, ahora más. Escúchala. Bueno, no, dicen que no hay vídeo. Señor de los Riscos, estamos viendo que la señora Estamos viendo González, la punta del iceberg. Claro, está hablando de que el rescate que de Europa fue un rescate fraudulento en el momento que el señor Hidalgo le da 500.000 euros a Koldo y Aldama. Pero vamos a ver, o sea, en aquella época se hicieron cosas que, o sea, que habrá que investigar a fondo y habrá que dejar que la UCO haga un trabajo, o sea, y que determine, o sea, dónde están. Y todo lo que salga, céntimo que se desvíe, tiene que ir al juzgado. Es que tiene que ir al juzgado. Es que, porque si no, es que, o sea, acabamos pensando que, o sea, que se puede hacer todo y que vale todo. Y eso al final es una pérdida de lo que estábamos antes comentando, una pérdida de los valores sociales y los valores morales. O sea, si no se actúa y no se actúa con contundencia, o sea, y la sociedad no ve que las penas que hay justicia. Y que se investiga, pero sobre todo que se investiga y que se investiga a fondo y que realmente, o sea, se persigue, porque si no uno puede pensar que hay impunidad. O sea, pero ¿cómo se va a investigar a fondo? Es verdad que esto del Supremo es casi una excepción, con la Fiscalía controlada por Pedro Sánchez, con la Abogacía del Estado controlada por Pedro Sánchez. Crean una cloaca para reventar los procesos, para ir contra los guardias civiles que investigan. Luego vemos los medios de comunicación que son un estercolero directamente desinformando a grados ya que no hemos visto. Vamos, yo creo que la televisión pública de Corea es más objetiva que la televisión española. De Corea del Norte, dirá usted. Exactamente, ¿no? Corea del Norte, por supuesto. Me está usted asustado, digo, a ver si Pedro Sánchez también ha llegado a Corea del Sur. No, es que claro, es difícil, ¿no? Transmitir también esto a la sociedad. Claro, es que es fundamental, pero en estos casos siempre es importante decir que el ruido mediático o que el ruido político no interfiera en todo el sistema judicial, porque es que es fundamental. Los ciudadanos necesitan conocer. El momento en que, desde las instituciones se introduce el ruido político sobre el sistema judicial, se desvirtúa hacia dónde se quiere llegar. Claro. Y entonces, en ese momento que se desvirtúa, la gente empieza a normalizar que estas cosas son normales y no son normales. Vamos a ver, esta declaración que hace la señora González, es Leonor González Pano, que es la hija de la que hemos visto anteriormente, la que hablaba de las bolsas. Bueno, esta es la hija que fue tiempo atrás, no en el momento de la entrega de las bolsas ni en el momento del rescate de Air Europa, pero fue tiempo atrás novia de Aldama.
y de hecho de alguna manera, bueno, pues es las Pano, Carmen Pano y su hija, son quien pone en relación a Aldama, bueno, con otros empresarios. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle porque nos perderíamos, pero claro, esta señora sí tiene información directa. ¿Por qué? Porque es la que introduce a Aldama, por así decirlo, en la trama de Villafuel, lo pone en relación a determinadas personas. Y si dice que ha escuchado eso de Aldama, es muy creíble. Cuestión, Aldama es algo de lo que no quiere hablar, porque Aldama dice, mientras a mí no me pillen, mientras no pillen un mensaje mío, mientras no pillen alguna comunicación, alguna prueba, yo de esto no hablo. Por eso ahora Hidalgo, bueno, pues se va librando, pero Hidalgo el día, ya no me acuerdo ahora mismo qué día es, el 26 puede ser, o el 23, tiene que declarar como testigo. Pero claro, él estaba citado en este procedimiento como simple testigo, pero ahora se le complica la vida, claro, porque va a tener que declarar como testigo, pero ya se le está imputando de alguna manera en que ha comprado, en que puede haber un cohecho, en que puede haber tráfico de influencias. Claro. Ya veremos cómo va a quedar todo. Lo cierto y verdad es que Aldama hasta ahora se ha ido librando, porque Aldama ha salido, claro, aquí hay multitud de asuntos, ¿no? Pero ha salido en el tema de Begoña Gómez, que está en el juzgado de instrucción número 41, ha salido en Mascarillas, ha salido ahora en el Supremo. ¿Y usted que tiene más fuentes, no es cierto lo del pacto de Aldama? Para ir liberando las cosas, es decir... Sí, vamos a ver. ¿Él va jugando con la agenda? Vamos a ver. Aldama es evidente, nosotros aunque somos acusación, normalmente estos acuerdos muchas veces se llegan entre los investigados y la Fiscalía. Es evidente que Aldama está colaborando y es evidente que la Fiscalía pide muchos menos años a Aldama que con respecto a Koldo y Ábalos. Es evidente que claro que hay un acuerdo. ¿Y por qué hay un acuerdo? Porque está colaborando. De hecho, la pieza que se ha abierto en el Juzgado Central de Instrucción número 2 por financiación ilegal o presunta financiación ilegal del PSOE, una de sus piezas básicas es el sobre que ha aportado Aldama, famoso, que mandó Delcy, y que pueda haber ahí los bonos, el reparto de cuotas del petróleo venezolano. Y yo quiero hacer una pregunta. Ayer salió en Voz Populi que Koldo estaba tanteando o preparando una posible colaboración con la Fiscalía. ¿Esto qué supondría si Koldo llega a un acuerdo como Aldama con la Fiscalía? Sería un giro de 180 grados. Sí, yo tengo mis dudas, ha salido publicado y hay muchas fuentes que hablan de un posible acuerdo. Yo tengo mis serias dudas. ¿Por qué? Primero, porque me parece desde el minuto uno una teatralización constante de Koldo. Como entra al tribunal, todo el mundo conoce el rostro de Koldo, lo hemos visto en multitud de procedimientos, se ha visto en el Senado, se ha visto en todos lados, ¿no? Y entra tapado y todo el juicio se tapa la cara y se vuelve la espalda a Ábalos, que tiene sentado al lado. Parece como una postura muy teatrera, como intentando dar miedo al PSOE, diciendo me he arrepentido, me avergüenzo de mis delitos, puedo hablar. O sea, está como guiñando, para mí está guiñando al PSOE. ¿Con qué objeto? Con que el PSOE no les deje caer, que les proteja. Ahora diré qué protección puede ofrecer el PSOE. Pero ¿por qué creo que no hay un acuerdo con Fiscalía? Porque los acuerdos... No, que se está planteando. Claro, sí, pero es que es un planteamiento extraño. ¿Me permite qué protección tiene? Dice, vamos a ver, si cuando es destituido Ábalos, vuelve a entrar en las listas electorales, claro, porque entra, porque quien le pone es quien le pone. Es que, exacto, la protección es evidente, pero la protección va más allá. La protección es decir, el Supremo nos juzga porque nos juzga rápido. Quien protege es quien no quiere ser imputado. Claro, y el condicionante de todo esto es el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque Ábalos podía haber renunciado a su escaño, y si hubiera renunciado a su escaño antes de la finalización de la instrucción, el Tribunal Supremo hubiera dejado de ser competente y hubiera vuelto el conocimiento del asunto al Juzgado Central de Instrucción número 2. El Juzgado Central de Instrucción número 2 tiene muchas más causas que el Supremo, muchos menos medios, y por tanto esa causa podía alargarse 7 años. ¿Por qué al final, mi interpretación, por qué Ábalos no renuncia al escaño y cuando renuncia es cuando ya ha terminado el Supremo la instrucción y por tanto queda congelada la competencia en el Supremo? No renuncia para que el juicio sea rápido, cabe esta tesis, sea rápido, de tal manera que puedan acudir pronto al Tribunal Constitucional, que hoy por hoy está controlado, todos lo sabemos, por el PSOE,
y o bien les puede anular el juicio, porque ellos están buscando nulidades, están alegando una serie de comportamientos que luego, si es interesante, los puedo explicar, son muy breves. Por un lado, el Constitucional anule el procedimiento, o por otra parte, que les reduzca la condena o que les absuelva, entre comillas, de algún delito, con lo cual sea menos el tiempo que pasan en prisión. Bueno, ¿y por qué creo que no hay un acuerdo con Fiscalía de Koldo? Porque los acuerdos tienen lugar naturalmente en sede de instrucción. Los juicios tienen dos fases: la instrucción, donde se reúnen las pruebas, y si hay pruebas evidencias o sospechas suficientes, se abre un juicio, que es el juicio plenario, el juicio oral, que es lo que estamos viendo. Bueno, normalmente los acuerdos se llegan en instrucción. ¿Por qué se llegan en instrucción los acuerdos? Porque lo que buscas, el objeto último del acuerdo es que el Estado reduce tu condena porque tú colaboras con la justicia y evitas la celebración de un juicio. O se puede llegar al principio del juicio oral. Tú le dices al fiscal: quiero llegar a un acuerdo, el fiscal te reduce la acusación. ¿Con qué objeto? Con el ahorro que le produces al Estado, porque evitan la realización de un juicio. Y estamos en el inicio del juicio. ¿Cuál sería el plazo que tendría Koldo para llegar a un acuerdo? El acuerdo puede ser hasta el último momento, pero resulta extraño porque el fiscal, para de verdad llegar a un acuerdo, necesita que tú colabores. ¿Cómo puedes colaborar? Puedes colaborar entregando pruebas, lo cual se realiza en instrucción, porque en esta fase no se pueden entregar nuevas pruebas, eso se le pasó. O puede llegar a un acuerdo con un investigado en medio del procedimiento, justo antes de terminar el procedimiento. Puede llegar, pero eso cuando solamente es uno el imputado. ¿Por qué? Porque si son varios los imputados, el que uno diga: sí, fuimos culpables, su testimonio no puede ser considerado para condenar al otro, en este caso a Ábalos. ¿Por qué? Porque uno dice: es que este testimonio puede ser falso y él ha buscado un acuerdo con la Fiscalía solo para reducir su condena y se está inventando cosas para acusar al otro. Entonces, no es normal que, habiendo varios coimputados, no es normal que la Fiscalía llegue a un acuerdo en medio del juicio oral. Entonces, yo creo que están jugando a ese juego de distracción, como diciendo al PSOE: cuidado. Por ejemplo, lo que dice Joseba, el hermano de Koldo. Joseba dice: sí, yo fui 2 veces a Ferraz y yo cogí 2 sobres. Sí, me dijeron que había dinero, pero yo no abro los sobres, yo no he visto el dinero. Es decir, bueno, dice que vio el dinero porque vio cómo lo metía, cerraba el sobre y vio que había dinero. Claro, pero que no acaba de dar todos los detalles necesarios. Es decir, está metiendo miedo al PSOE, como diciendo: podemos hablar, podemos hablar. Cuidado, yo creo que hay que interpretarlo. Aquí hay muchas tesis, y todas son válidas. Ahí nosotros no tenemos información privilegiada porque estos acuerdos se llegan con el Ministerio Fiscal. Luego sí, el Ministerio Fiscal, luego hay que informar las acusaciones populares si están conformes con ese acuerdo, si siguen, si no siguen, pero todavía no estamos en esa fase. Pero es que esto es un galimatías, es un puzzle donde es como una jugada de ajedrez, pero no entre 2 jugadores de ajedrez, sino entre 4, 6 u 8. Entonces hay tal posibilidad de movimientos. Pues vamos a cambiar de tema y nos vamos a esta noticia que dice que la policía tiene monitorizada una reunión, atención, de Zapatero con su presunto testaferro, que acredita que intervino en el rescate de Plus Ultra. Señor de los Riscos, ¿qué nos puede usted contar de Zapatero y de sus negocios? Bueno, Zapatero. El problema de Zapatero es que, todo el mundo desde hace bastante tiempo tiene puesto que tiene demasiados intereses, ¿no? Demasiados intereses. Ahora bien, ¿Zapatero siempre ha estado en el lado oscuro o se fue yendo al lado oscuro? Yo creo que hay un momento en que él decide que él tiene que estar en otra dimensión, ¿no? Porque fíjate que un expresidente puede pasar tranquilamente por dar sus conferencias, pero llega un momento en que como otros, por ejemplo. Pues pondremos en el caso del magistrado Baltasar Garzón, que lo que hace es pasar caja. Y entonces hay el prevaricador. Y entonces hay muchos que lo que hacen es decir: bueno, pues oye, pues vamos aquí a poner la registradora aquí a funcionar. Y entonces llega que empiezan... ¿Usted cree que Zapatero interviene en el rescate de Europa no solo por dinero, de Plus Ultra, no solo por dinero, sino por órdenes de Venezuela? No tengo porque digamos que la aerolínea era
era importante más importante para Venezuela que para España. Claro, yo no tengo ninguna certeza, pero sí sé que al final todas estas cosas, todas estas idas y venidas, cuando uno tiene que claramente decir que se han producido unas elecciones fraudulentas y el único que no lo dice es él, porque lo dicen todos, lo dice hasta Lula da Silva, lo dicen todos. Mira, aquí el colombiano también, Petro, llegó a decir, no, las elecciones en Venezuela han sido un fraude. Y el único que estuvo callado. Hombre, porque es un hombre de servicio de la dictadura, de la narcodictadura. Entonces uno tiene que plantear, dice, ¿y tú por qué estás callado? Dice, si a lo mejor, si te van a preguntar. Y entonces cuando uno no quiere decir lo que piensa, es porque seguramente tiene mucho que callar. Pues amigos, vamos a darles una recomendación. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en las calles Cona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Y señor Pérez Roldán, ¿cómo se come en los Montes de Galicia? Pues magníficamente. Se come en los Montes de Galicia como solo se come en los Montes de Galicia. Efectivamente.